Azúcares. Los glúcidos, una de las 4 biomoléculas centrales del metabolismo intermedio, particularmente la glucosa. 180 gramos día son los que necesitamos para poder cubrir los requerimientos energéticos de nuestro sistema nervioso central, que se lleva aproximadamente 100 gramos, el 60% de esa carga de glucosa. Poder abastecer energéticamente a aquellos tejidos que la utilizan en forma casi exclusiva. 2.000 millones de moléculas de ATP que cada 2 minutos se recambian en un músculo esquelético en condición basal, y cuando entra en contracción intensa aumenta su requerimiento energético más de 1000 veces, siendo la glucosa prácticamente el único combustible que pueda funcionar en este caso. Lograr este abastecimiento de glucosa requiere mantener aproximadamente unos 4 gramos de glucosa en sangre en forma continua, estos famosos 70-110 miligramos por ciento, una condición que podrá estar establecida en función de lo que pueda ser cada tejido en particular y o de algún tejido que tenga ese objetivo como objetivo primario. Almacenar esta glucosa claramente es una necesidad para poder cubrir con todos esos requerimientos energéticos a lo largo del día y a lo largo de la vida. El tema es que la glucosa, como conocemos, tiene gran poder osmótico y en consecuencia pensar en el almacenamiento de toda esa carga de glucosa en cada uno de los tejidos o en algunos tejidos en particular solamente nos lleva a visual un destino catastrófico, la lisis de esas células por el tremendo shock osmótico que ocurriría. Por lo tanto, el almacenamiento es un requerimiento imperioso para poder cumplir con todos esos objetivos metabólicos. Sin embargo, no hay posibilidad de hacerlo molécula a molécula. La naturaleza encontró una estrategia para evitar este fenómeno del shock osmótico producido por millones y millones de partículas de glucosa. ¿Qué pasa si esas unidades monoméricas de glucosa fueran puestas unas al lado de otras formando polímeros? El tema que nos tocó hoy charlar tiene que ver con los polímeros de almacenamiento de energía. El caso de las células animales, como es el nuestro, vamos a hablar del glucógeno. Planteamos los objetivos a los que queremos alcanzar en la charla de hoy. Por un lado, describir la estructura del glucógeno y su importancia como reserva de glucosa. Contrastar y comparar el objetivo metabólico del glucógeno hepático y muscular, tomados como los principales tejidos de almacenamiento de la glucosa. Describir las reacciones que conducen a la degradación del glucógeno, lo que denominamos glucogenólisis. Describir las reacciones que conducen a la síntesis del glucógeno, llamado glucogenogénesis. Explicar la importancia de la UDP-glucosa en particular en el proceso de síntesis de glucógeno. Integrar los mecanismos de regulación de la glucogenólisis y de la glucogenogénesis. En primer término, les propongo que revisemos la estructura del glucógeno. El glucógeno es un polímero de glucosas que se encuentran unidas por uniones alfa 1,4 con ramificaciones en alfa 1,6 cada tantas unidades monoméricas de glucosa. La realidad del glucógeno se presenta en forma de gránulos, dado que en estos gránulos no solamente encontramos el glucógeno propiamente dicho, sino también proteínas que acompañan. Hay distintos tipos de gránulos y las características presentadas por estos gránulos le dan cierta funcionalidad a ese glucógeno en los tejidos particulares. La partícula más sencilla de todas es esta partícula gamma, que da origen, cuando se producen agrupaciones de estas partículas, a lo que conocemos como el gránulo beta, que posteriormente, uniéndose estos gránulos betas en entidades mayores, forman los gránulos alfa. Por ejemplo, el hígado, el hepatocito,
es rico en gránulos alfa, mientras que el músculo es rico en gránulos beta, seguramente asociados a la funcionalidad y a los requerimientos de este glucógeno como fuente de glucosa. Las características distintivas que podemos encontrar tomando tres tejidos centrales, como son el hígado, el músculo esquelético e inclusive el cerebro, tiene que ver, entre otros puntos, con las funciones finales que va a cumplir ese glucógeno en esos tejidos, ¿sí? Así podemos encontrar que el tamaño del gránulo de glucógeno que encontramos entre ellos es distintivo. Como decíamos antes, en el hígado preferentemente encontramos los gránulos alfa, esas acumulaciones de gránulos beta un poco más resistentes a la degradación de ese glucógeno, mientras que en el músculo esquelético, inclusive en el cerebro, como representantes de otros tejidos que pueden almacenar parte de glucógeno, los gránulos son más pequeños y son de estructura de tipo beta, ¿sí? La cantidad de glucógeno, ¿sí? La concentración de glucógeno encontrado en cada uno de estos tejidos también es diferente, ¿sí? Siendo el hígado por peso húmedo el que más glucógeno contiene por célula, ¿sí? Aproximadamente entre un 6 a 8% del peso del hígado es glucógeno, mientras que en el músculo está alrededor del 1% y en el caso del cerebro está alrededor del 0,1%, ¿sí? La localización que encontramos de glucógeno a nivel subcelular también es un punto interesante, mientras que en el hígado lo encontramos de manera uniforme, ¿sí? En el citoplasma de los hepatocitos, en el músculo podemos encontrar distintas localizaciones subcelulares. Podemos encontrar glucógeno asociado a la membrana del subsarcolema y glucógeno asociado a las fibras musculares. El glucógeno es un ejemplo de un sistema de almacenamiento de energía celular altamente eficiente y optimizado. Como vamos a ver en la próxima diapositiva, el glucógeno comienza su síntesis en un punto núcleo central y a partir de ahí son dos cadenas que se van polimerizando para formar finalmente la molécula final. De tal manera que el glucógeno, como consecuencia de la generación de estas ramificaciones, va creciendo como en niveles o capas. Lo que sí es verdad que en la medida que se van generando en cada capa nuevas ramificaciones, hay un punto límite de crecimiento que presenta esta molécula. Difícilmente, salvo en condiciones patológicas, se pueda sintetizar más glucógeno de lo que espacialmente puedan acomodarse en los últimos niveles permisibles nuevas moléculas de glucosa. De tal manera que se estima, ¿sí?, como nos muestra este trabajo, que aproximadamente una molécula de glucógeno tiene unas 12 capas, ¿sí?, que estarían, entre comillas, almacenando aproximadamente unas 50.000 unidades de glucosa. La enzima responsable de la síntesis de glucógeno tiene la incapacidad de poder unir glucosas libres. Y es por ello que la síntesis de glucógeno comienza en un punto central a partir de la presencia, en forma dimérica, de una proteína denominada glucogenina. La glucogenina es una enzima que tiene la capacidad de generar un proceso de autoglucosilación, es decir, unir unidades de glucosa hasta aproximadamente una longitud de 7 a 10 glucosas, a partir de la cual entonces ahora sí los sistemas enzimáticos encargados de la síntesis de glucosa pueden comenzar a hacerse cargo de la formación del glucógeno. Hablemos de la glucogenólisis. La glucogenólisis es la degradación de glucógeno e involucra en una primera instancia a la enzima glucógeno fosforilasa. La enzima glucógeno fosforilasa es la encargada de romper los enlaces alfa 1,4 desde los extremos de la estructura de glucógeno, ¿sí? Es una enzima que produce la fosforólisis de esa molécula, es decir,
utiliza el fósforo como elemento químico para producir la ruptura de la unión alfa-1,4. Es una enzima que requiere fosfato de piridoxal, la forma activa de la vitamina B6, como cofactor enzimático, y en consecuencia genera como productos glucosa 1-fosfato y una molécula de glucógeno que tiene una unidad menos de glucosa en uno de los extremos de la cadena. Esta glucosa 1-fosfato está en equilibrio continuo con la glucosa 6-fosfato a través de una enzima que es la fosfoglucomusasa. Y es a partir de esta glucosa 6-fosfato que entonces nosotros podemos analizar un poco el destino metabólico que va a tener este producto, dependiendo de los tejidos o las células que estemos considerando. En los hepatocitos, la expresión de la glucosa 6-fosfato fosfatasa a nivel de la membrana del retículo endoplasmático permite catalizar la pérdida del grupo fosfato, generando glucosa libre que a través del transportador GLUT2 puede ser exportada a circulación. En consecuencia, queda puesto bien en evidencia que la degradación de glucógeno a nivel hepático tiene como objetivo principal exportar glucosa a la sangre y de esa manera abastecer de glucosa de acuerdo a las necesidades que el cuerpo está manifestando. Por el contrario, en el resto de los tejidos, salvo el riñón, que en algún momento más adelante, seguramente cuando hablemos de metabolismo de aminoácidos, vamos a hacer algún comentario, no se expresa glucosa 6-fosfato-fosfatasa y es por ello que la glucosa 6-fosfato toma como destinos metabólicos la formación de fructosa 6 y el ingreso a la vía glucolítica con un fin claramente energético. Ahora bien, la acción de la glucógeno fosforilasa rompiendo enlaces alfa-1,4 desde los extremos de las ramificaciones de la molécula de glucógeno no permite resolver qué es lo que sucede con la estructura cuando se llegan a los enlaces alfa-1,4 o las ramificaciones alfa-1,4. La acción entonces resultante de la glucógeno fosforilasa en principio estaría solamente pudiendo degradar el 30% de la molécula de glucógeno. La estructura resultante de la actividad de esta enzima es lo que conocemos como dextrina límite. Indudablemente esto es un proceso con cierta ineficiencia, dado que todavía queda mucho glucógeno por ser degradado. ¿Cómo resuelve la naturaleza esta situación? A partir de la acción de una enzima bifuncional llamada enzima desramificante. La glucógeno fosforilasa tiene la capacidad de poder eliminar, como decíamos, unidades de glucosa desde los extremos hasta que quedan 3 o 4 glucosas unidas a la ramificación alfa-1,6. Ahí la enzima pierde actividad y es donde ingresa la enzima desramificante. En una primera actividad, la enzima lo que hace es corta estas 3 unidades de glucosa y las transfiere a una cadena libre por alfa-1,4, dejando expuesto la unión alfa-1,6, que entonces ahora sí podrá ser hidrolizada por la actividad glucosilada de esta misma enzima desramificante. Es decir, la acción combinada de la glucógeno fosforilasa con el sistema desramificante va a permitir eliminar los enlaces alfa-1,4 desde los extremos y las ramificaciones que se van presentando en alfa-1,6 en esta molécula, alcanzando entonces ahora sí muchísima mayor eficiencia en la liberación de glucosa. ¿Qué es lo que sucede con la glucogenogénesis? La glucogenogénesis como síntesis de glucosa implica el ingreso de glucosa a través de los transportadores correspondientes dependiendo del tejido que estemos considerando y en consecuencia su fosforilación vía exoquinasas o en particular, como es en el caso del hígado, a través de la glucoquinasa para formar como producto glucosa 6-fosfato.
Como sabemos, la glucosa 6-fosfato se encuentra en equilibrio a través de la fosfoglucomutasa con glucosa 1-fosfato y en consecuencia podría ser esperable que esta glucosa 1-fosfato pueda ser el sustrato para la síntesis de glucógeno, uniéndose a el extremo de una molécula para formar un glucógeno con una unidad extra. Sin embargo, esto no sucede. La vía glucogenogénica no es exactamente la reversa de la vía glucogenolítica. Entonces, ¿cómo se sintetiza glucógeno? ¿Cuál es el sustrato verdadero? Para poder formar moléculas de glucógeno, necesitamos que esa glucosa 1-fosfato sea activado a través de UTP a un producto denominado UDPG o UDP-glucosa. Esto fue descubierto por Luis Federico Leloir y entre otros descubrimientos relacionados con este tema, recibe en los años 70 el premio Nobel. La enzima que cataliza la formación de esta glucosa activada con nucleótidos de uridina es la glucosa 1-fosfato uridiltransferasa o glucosa 1-fosfato pirofosforilasa, cualquiera de las dos acepciones. Y es entonces esta UDP-glucosa el sustrato para la síntesis de glucógeno. La enzima glucógeno sintetasa es la enzima encargada entonces de utilizar UDP-glucosa y unirla por enlaces alfa-1,4 al extremo de una cadena preformada de glucógeno, generando en consecuencia una unidad extra en esa molécula. Teniendo en cuenta entonces que la glucógeno sintasa solamente puede catalizar la formación de enlaces alfa-1,4, volvemos a encontrar un inconveniente en relación con la estructura final del glucógeno. ¿Cómo se forman los enlaces alfa-1,6? Para ello lo que necesitamos es un sistema denominado enzima ramificante, que es la encargada de generar los enlaces alfa-1,6 para finalmente poder encontrar un glucógeno con la estructura que hemos comentado. Recordemos que el comienzo de la síntesis de glucógeno requiere de la actividad de glucogenina, de tal manera de poder generar un pequeño cebador de entre 7 y 10 unidades de glucosa, a partir de la cual entonces sí, la glucógeno sintasa puede ir colocando glucosa por enlaces alfa-1,4 hasta aproximadamente 7 unidades en una cadena lineal. Ahí es donde la enzima ramificante actúa, cortando estas 7 unidades y transfiriéndolas en un punto definido de una cadena, pero ahora por enlaces alfa-1,6, de tal manera de generar una ramificación a partir de la cual nuevas glucógenos sintasa va a poder ir extendiendo hasta 7 unidades y en consecuencia la acción coordinada de la glucógeno sintasa con la enzima ramificante logra generar la estructura final de este glucógeno. Entonces, si hacemos un resumen de lo que hemos visto en función de la glucogenogénesis y la glucogenólisis, tomando 4 puntos centrales, como es glucosa extracelular, glucosa intracelular, glucosa 6-fosfato y glucógeno, podemos observar que en el músculo las condiciones, o mejor dicho, en condiciones adecuadas, la expresión o la translocación de los GLUT4 en la membrana permite el ingreso de glucosa, la producción de glucosa 6-fosfato y la formación de glucógeno a partir del intermedio UDP-glucosa. En los procesos contráctiles, la degradación de glucógeno generará en consecuencia esta glucosa 6-fosfato. No podemos dejar de considerar que existen sistemas lisosomales que degradan glucógeno, que también podrían llegar a estar aportando la glucosa. Sin embargo, lo importante en este fenómeno es que esta glucosa 6-fosfato será utilizada como sustrato, como combustible para la generación de energía. Por el contrario, en el hígado, ¿sí?, es la presencia del GLUT2 que permite el ingreso de glucosa en ciertas condiciones metabólicas,
su relación con la glucoquinasa para poder formar la glucosa 6-fosfato y la síntesis de glucógeno nuevamente vía UDP-glucosa, ¿sí? La degradación de glucógeno vuelve a poner en consideración la formación de glucosa 6-fosfato. La expresión de glucosa 6-fosfato-fosfatasa es lo que le da al hígado la capacidad de poder exportar la glucosa libre y, en consecuencia, participar de los procesos de regulación de la glucemia. Nuevamente, los sistemas lisosomales que degradan glucógeno podrían también aportar algo de esa glucosa libre. Y no podemos dejar de considerar tampoco que el hígado, dada la capacidad gluconeogénica, ¿sí?, es decir, de la síntesis de glucosa a partir del lactato, piruvato, glicerol, entre otros, puede formar glucosa 6-fosfato y podría esta glucosa 6-fosfato ingresar también al sistema glucogenogénico, glucogenolítico, para también participar de los procesos de regulación de la glucemia. Hablemos entonces ahora de cómo es que se regula la actividad glucogenolítica glucogenogénica. Vamos a ver que las enzimas centrales regulables del metabolismo del glucógeno responden principalmente a mecanismos covalentes y a regulación alostérica. Tanto la glucógeno fosforilasa como la glucógeno sintasa son típicas enzimas que se encuentran en dos estados estructurales, un estado tenso, normalmente no activo, y un estado relajado, activo. ¿Y qué es la fosforilación? Desfosforilación, lo que cambia el estado tenso relajado o relajado tenso. En el caso de la glucógeno fosforilasa, nosotros vamos a observar que la fosforilación, ¿sí?, de esta enzima la lleva a un estado relajado y en consecuencia a un estado de actividad, mientras que la fosforilación de la glucógeno sintasa la lleva a un estado tenso y en consecuencia a un estado inactivo. Por otro lado, estas enzimas presentan sitios alostéricos para distintos moduladores que también van a modificar esta condición de estructural tensa relajada y en consecuencia mayor o menor estado de actividad metabólica. Entonces, a partir de este esquema, en donde observamos a ambas enzimas clave en sus dos estados posibles, de fosforilado y fosforilado, veamos cómo la actividad de quinasas y de proteínfosfatasas terminan siendo responsables de la regulación de la glucogenólisis o de la glucogenogénesis. En primer término, vemos cómo la actividad de quinasas específicas, glucógeno fosforilasa B quinasa, proteinquinasa A, proteinquinasa calcio-calmodulina, glucógeno sintasa quinasa 3, son las responsables de llevar a estas enzimas al estado fosforilado. En el caso de la glucógeno fosforilasa, como observamos, el estado fosforilado es el estado activo de la enzima, favoreciendo en consecuencia la glucogenólisis, mientras que en el caso de la glucógeno sintasa, la fosforilación que ocurre a través de varios sitios, de ahí la relación con diferentes quinasas, conduce a la enzima a un estado inactivo cuando se encuentra fosforilada. Por otro lado, la actividad de proteinfosfatasa 1, una enzima, como veremos en breve, asociada a una subunidad proteica unida al glucógeno, es la responsable de los fenómenos de desfosforilación. La actividad entonces de proteinfosfatasa 1 lleva a la glucógeno fosforilasa A de su estado activo al estado inactivo y lleva a la glucógeno sintasa a un estado desfosforilado activo, conduciendo entonces en esta condición a la síntesis de glucógeno, evitando la degradación del mismo. Hablemos entonces un poco de la glucógeno fosforilasa B quinasa. Esta es una enzima compuesta por varias subunidades, una de las cuales es una calmodulina. Esta enzima puede fosforilarse en una primera instancia o puede unir calcio. En ambas condiciones tiene cierta actividad biológica. Para poder completar y alcanzar su actividad máxima, se tiene que encontrar tanto fosforilada
como uniendo calcio. La unión de calcio a través de su unidad calmodulina permite que esta enzima pueda comenzar a tener actividad biológica, sobre todo durante el proceso contráctil, cuando aumentan los niveles de calcio producto de la contracción. Hablemos un poco sobre las proteínas fosfatasa 1. En los gránulos de glucógeno dijimos que no solamente encontramos la propia molécula de glucógeno, sino también varias, proteínas que básicamente son todo el sistema enzimático relacionado con su metabolismo. Estas enzimas suelen estar asociadas a proteínas que permiten la interacción con la molécula de glucógeno. En el caso de la proteína fosfatasa 1 se encuentra unida o no a una proteína que puede estar controlada a través de su estado de fosforilación. Cuando esta proteína, esta subunidad de unión a glucógeno, se encuentra desfosforilada o monofosforilada, la proteína fosfatasa 1 tiene la capacidad de poder generar el estado de fosforilación tanto de la glucógeno fosforilasa como de la glucógeno sintasa. La fosforilación vía pKa separa, libera a la proteína fosfatasa 1 de su proteína de unión a glucógeno y al mismo tiempo la proteína quinasa A es la encargada de activar a una proteína que actúa como inhibidor de esta enzima. En consecuencia, ¿sí?, en los estados de fosforilación vía pKa son los encargados de activar el inhibidor, secuestrar la proteína fosfatasa 1 y evitar los procesos de desfosforilación. ¿Qué es lo que sucede? Sea una condición de ayuno, principalmente si nos queremos enfocar en el hígado, o en una condición de contracción o de actividad en el caso del músculo. Lo que nosotros sabemos es que, considerando, si les parece, el ayuno a través del glucagón, que señaliza por receptores acoplados a proteína GS y en consecuencia actividad de nitrato ciclasa y AMP cíclico, o en el caso de la contracción muscular, que la adrenalina señaliza a través de receptores beta 1, beta 2, también acoplados a proteína GS, actividad de nitrato ciclasa y en consecuencia aumento de AMP cíclico, ¿sí?, queda, expuesto que en este modelo de regulación coordinada, ¿sí?, la activación de pKa va a permitir la activación de la glucógeno fosforilasa quinasa y en consecuencia va a llevar a la glucógeno fosforilasa a su estado activo, permitiendo la degradación de glucógeno, formación de glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato y en consecuencia el destino metabólico, como hemos hablado anteriormente, sea en el hígado para transformar esta glucosa 6-fosfato en glucosa y exportar a circulación, o en el caso del músculo para que esta glucosa 6-fosfato se integre a la vía glucolítica. Al mismo tiempo, la actividad proteína quinasa más la actividad proteína quinasas calcio calmodulina dependientes y la actividad de glucógeno sintetasa 3 quinasa lleva a la glucógeno sintasa a un estado fosforilado inactivo. Con lo cual, no solamente podemos definir que hay una glucogenólisis evidente, sino que al mismo tiempo se está frenando toda actividad glucogenogénica que podría ocurrir. Sumado a esto, ¿sí?, no podemos dejar de considerar qué es lo que sucede con la contraparte de la desfosforilación. Teniendo siempre como referencia que el marco metabólico está dominado por el AMP cíclico y en consecuencia por la actividad proteína quinasa, en este contexto reconocemos que la proteína quinasa A está fosforilando a esta subunidad proteica que permite la unión de la proteína fosfatasa y al fosforilarla la desprende y es secuestrada por el inhibidor 1, el inhibidor de esta proteína fosfatasa, que también se activa cuando está fosforilada. ¿Sí? Esto quiere decir que, al estar secuestrada la proteína fosfatasa, no hay actividad de fosforilación
y en consecuencia el efecto glucogenolítico, digamos, aumenta su eficiencia. No solamente estamos activando la glucogenólisis, sino que estamos impidiendo la síntesis de glucógeno y evitando los mecanismos que puedan volver los estados fosforilados a desfosforilados. Contraposición. ¿Qué es lo que estaría sucediendo si como consecuencia de, por ejemplo, una ingesta, ¿sí?, aparece en principio la insulina como hormona dominante? Uno de los primeros eventos que podemos tener en consideración es la activación de fosfodiesterasas y en consecuencia que el AMP cíclico que dominaba la condición anterior va a pasar a AMP y se va a perder en consecuencia todo lo que tenga que ver con la cascada de señalización dominada por el AMP cíclico. Por otro lado, la actividad PKB, como consecuencia de la señalización de insulina, va a producir la fosforilación de la glucógeno sintetasa quinasa 3 y como resultado de estos dos eventos, es decir, la pérdida o la disminución de los niveles de AMP cíclico y la inactivación de la glucógeno sintetasa quinasa 3, lo que vamos a observar es una pérdida de los estados de fosforilación, ¿sí? Es decir, la glucógeno fosforilasa B quinasa pierde su actividad biológica, no va a seguir fosforilando a la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Se van a perder la capacidad de fosforilar al glucógeno sintasa y se va a perder la capacidad de mantener separadas a la proteína fosfatasa 1 de su subunidad de unión al gránulo de glucógeno, ¿sí? En consecuencia, ¿sí?, lo que nosotros vamos a observar es mayor actividad de proteína fosfatasa 1, tanto sobre la glucógeno fosforilasa como sobre la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa B quinasa, ¿sí? Esto significa que se favorecen los fenómenos de desfosforilación y en consecuencia, la vía metabólica que se pone de manifiesto es la síntesis de glucógeno. Desde el punto de vista de la regulación alostérica, lo que vamos a hacer es reconocer dos de los mediadores centrales de la regulación sobre estas enzimas. En un caso en el músculo, la isoenzima muscular de la glucógeno fosforilasa B tiene un sitio de unión a AMP cíclico. Cuando la enzima en estado desfosforilado, inactivo, une a AMP cíclico como consecuencia de censar niveles energéticos disminuidos a nivel celular, esta enzima, sin adquirir actividad completa, tiene algo de actividad metabólica que le permite, en consecuencia, producir pulsos de degradación de glucógeno. Seguramente en virtud de poder lograr obtener algo de glucosa para poder cubrir esos requerimientos energéticos que está teniendo, ¿sí? Volver a niveles energéticos adecuados o la propia presencia de glucosa 6-fosfato vuelve otra vez a esta enzima con cierta actividad biológica a un estado totalmente inactivo. En el hígado, la isoenzima de la glucógeno fosforilasa responde a glucosa, ¿sí? Tiene un sitio alostérico que permite la unión de glucosa. Cuando aumentan los niveles de glucosa libre en el hepatocito, esta glucosa, uniéndose a su sitio alostérico en la glucógeno fosforilasa, lleva a la enzima activa a un estado de menos actividad. Es decir, si en el hepatocito los niveles de glucosa libre son suficientes, eso le pone cierto freno a que la célula siga degradando glucógeno, ¿sí? No es que se está perdiendo la actividad total, de hecho, fíjense que seguimos estando en una enzima que está fosforilada.
lo que hace es baja la actividad biológica, digamos, comparativa al estado completo de actividad que tenía cuando estaba fosforilado. En cuanto los niveles de glucosa vuelven o disminuyen respecto de esta situación, la enzima vuelve a tener su actividad completa. Finalmente, la glucógeno sintetasa es una enzima que al comienzo, cuando comienza su actividad, es dependiente de glucosa 6-fosfato y en consecuencia necesita digamos, de esta molécula para poder tener actividad biológica. Estos, de alguna manera, si bien existen otros mecanismos alostéricos, creo que son los centrales como para poder aportar un poco más del juego de regulación que se establece sobre la glucogenogénesis, glucogenólisis. Vale la pena remarcar que, digamos, encontramos diferencias entre el músculo, el hígado, en función de que las isoenzimas muscular y hepática tienen sitios alostéricos que reconocen distintas moléculas y en particular la glucogenosintasa dependiente de glucosa 6-fosfato. Habiendo hecho, digamos, un análisis global sobre el metabolismo del glucógeno, podemos hablar de algunas ideas claves. Por un lado, dijimos que el glucógeno es un polímero de glucosa formadas por cadenas alfa-1,4 con ramificaciones alfa-1,6 y que representa el principal glúcido de almacenamiento en el cuerpo, principalmente en el hígado y en el músculo. En el hígado, el glucógeno participa del mantenimiento de los niveles de glucosa plasmática, proporcionando glucosa a tejidos extrahepáticos de acuerdo con las condiciones metabólicas imperantes. La expresión de la glucosa 6-fosfato-fosfatasa es lo que le permite al hepatocito poder exportar glucosa a circulación. En el músculo y todos otros aquellos tejidos que pueden almacenar glucógeno, este glucógeno sirve como una fuente de glucosa utilizada como combustible metabólico. La glucogenólisis implica la acción coordinada de la enzima glucógeno-fosforilasa que cataliza la fosforólisis de los enlaces alfa-1,4 de las cadenas lineales de glucógeno y de la enzima desramificante que cataliza la eliminación de las ramificaciones alfa-1,6, dando como producto glucosa 1-fosfato que, por actividad de la fosfoglucomutasa, genera glucosa 6-fosfato. La glucogenogénesis implica la acción coordinada de la enzima glucógeno-sintasa que cataliza la síntesis de cadenas alfa-1,4 por unión de UDP-glucosa a un extremo libre de la cadena naciente de glucógeno y de la enzima ramificante que cataliza la formación de las ramificaciones en alfa-1,6. El sustrato UDP-glucosa se produce por acción de la enzima glucosa 1-fosfato uridiltransferasa. La glucogenólisis y la glucogenogénesis se regulan a través de mecanismos covalentes y alostéricos de manera coordinada sobre las enzimas clave, glucógeno fosforilasa y glucógeno sintasa. El AMP cíclico integra la regulación de la glucogenólisis y la glucogenogénesis al promover la activación de la glucógeno fosforilasa y la inactivación de la glucógeno sintetasa, en forma simultánea a través de cascadas de fosforilación que involucra a pKa. La fosforilación del inhibidor 1 y de la proteína de unión a glucógeno regulan la actividad de la proteína fosfatasa 1 y en consecuencia los fenómenos de desfosforilación. La insulina, vía activación de fosfodiesterasa, inducción de proteína fosfatasa A y fosforilación de glucógeno sintasa quinasa 3, promueve la inactivación de la glucogenólisis y activación de la glucogenogénesis. Muy bien, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo encuentro.